El INDEC publicó los datos de empleo y en el último trimestre de 2025 subió bastante el desempleo, subió a 7,5%. Es una diferencia de 1,1 respecto a la medición del último trimestre de 2024, ¿sí? Porque el trabajo también es un dato estacional, que es distinto según el trimestre, pero comparando último trimestre del 24 con último trimestre del 25, el desempleo pasó de 6,4 a 7,5, ¿sí? 1,1 más que un año anterior. Es muy significativa la suba, si bien nosotros venimos conversando sobre que la economía de plataformas habilita una lógica en la que no terminás de estar desempleado y en las encuestas, la encuesta permanente de hogares o donde se mida los centros urbanos, no computás como desocupado porque efectivamente tenés una ocupación, aún si es precarizada, aún si es con menos derechos que la anterior, aún si no te cubre el total de tus gastos, no se disparan tanto los datos de empleo como en otras épocas, en contextos así o en modelos neoliberales como este, pero efectivamente empieza a notarse la destrucción total del empleo, porque como sabemos se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei y se jactan de eso y lo vemos todos los días y no se hace ningún drama cuando cierra una fábrica, o no se hace ningún drama en despedir trabajadores del Estado, no se hace ningún drama en absolutamente nada en que vos te quedes sin laburo, te dicen arréglate, ya algo vas a conseguir, a la vez que hay cada vez más gente buscando empleo, desde jubilados que no les alcanza la jubilación, hasta trabajadores asalariados que no les alcanza el salario y tienen que buscar un segundo empleo, hasta lo que fuera. Entonces, cada vez más la carga sobre un mercado laboral que cada vez se achica más, ya se aprobó la reforma laboral y sin embargo no pareciera que haya un afán de contratar solo porque ahora es más fácil descomer a esas personas. También aumentó el desempleo respecto al trimestre anterior, al tercer trimestre de 2025, que era de 6,6. Bueno, también en muy poquito tiempo, si bien como les digo es un parámetro estacional, aumentó 0,9, que es bastante. Aprovecho para decirles que vamos a sacar, el martes se cumplen 50 años del golpe del 76 y obviamente queríamos hacer algún tipo de producción, son 50 años, es un montón de tiempo y preparamos, obviamente con humildad, porque yo no soy economista ni historiadora, preparamos un programa en el que pensamos algunas similitudes entre el modelo de la dictadura y el modelo de Milei en términos laborales, ¿sí? O en términos de la posibilidad de los trabajadores de participar de cada vez mayor parte del ingreso, que es el primer capítulo de La Edad de los Porqués, que es otro de los programas nuevos en Mate. Este va a ser como, si bien es el primero, va a ser distinto a lo que tenemos pensado, pero era una oportunidad sacarlo para el 24. Es feriado lunes y martes, no va a haber programa en vivo, pero vamos a sacar ese episodio por los 50 años y tiene que ver, bueno, obviamente con este dato que me hubiera gustado tenerlo antes de grabar porque también viene a cuento, pero básicamente, bueno, da la pauta de que el trabajo ya no es necesario para que el sistema siga funcionando. Obviamente que uno pensaría en un sistema en el que funciona la existencia de todos, ¿no? Pero uno es un zurdo colectivista, mega woke, feminista, super progre, y esas son boludeces. Que haya lugar para todos son boludeces, chicos. Que haya lugar para todos es de sobregirado. Gente que se pasó pueblos, sí. Bueno. Así que nada, si les da ganas, expectativa o lo que fuera, atentos a este mismo canal que sale ese programa entre el lunes a la noche y el martes. En más noticias laborales, el gobierno no va a homologar paritarias superiores al 2%. Recordemos que la inflación los últimos 2 meses fue del 2,9% y los últimos, creo que 6 o 7 meses fue arriba del 2%. Y sin embargo, no va a homologar paritarias al Ministerio de Economía superiores al 2% porque el tema de los acuerdos entre privados aplica solo para cuando se acuerda lo que quieren los privados de arriba. Porque los privados de abajo, vos, que no sos ningún privado, te engañan que sos un privado, no sos un privado. Sos un individuo, un ciudadano, un trabajador. Un privado no sos. Un privado, yo te lo digo acá, un privado no sos. No sos un privado. Bueno, no va a homologar. Aún si vos como acuerdo entre privados lograras negociar con tu patrón, no sé, un 3% mensual y ganarle un poquito la inflación, no se homologa como una forma de frenar la inflación que efectivamente no baja. Es decir, seguir sacando dinero de circulación, pesos argentinos. Moyano cerró para camioneros un aumento del 10,1% para todo un semestre entre marzo y agosto. Va a ser así, 2%, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5 y 1,5. Vemos que son todos números inferiores a la inflación de los últimos 6 meses y la perspectiva para adelante. Así que como que desde ahí ya se convalida que las paritarias se negocien así. Hay muchos gremios que fueron negociando sumas extra no remunerativas para compensar un poco la pérdida del poder adquisitivo, pero que
casi no hay rama de la economía o no hay rama laboral o gremio que no haya perdido capacidad de consumo en su ingreso, ¿sí? Y si encima tenés, obviamente, cada vez más gente disponible buscando trabajo, vale menos el valor de cada trabajo en términos abstractos. Obviamente que el valor de cada uno de nosotros trabajando es incalculable y eso es lo que nos hace humanos. O una de las cosas que nos hacen humanos, pero en términos de la negociación, cada trabajo vale menos o cada trabajador vale menos para esa negociación, y así es como se genera una baja del salario ahora o en aquellos años, como decíamos hace un ratito. Por otro lado, la Secretaría de Trabajo anunció el cierre masivo de agencias territoriales y el despido de 1.600 empleados, con lo que dejaría prácticamente de funcionar, según informa Mundo Gremial, casi que se descajeta, se deja de existir la Secretaría de Trabajo. Es decir, si vos tenés, pasó de ministerio a secretaría, y ahora si vos tenés un conflicto de cualquier orden, por ejemplo, cerraron todas las agencias territoriales, entonces no tenés a dónde ir a consultar, a dónde ir a denunciar, a dónde ir a asesorarte, no tenés nada. Ni que hablar, imaginen la intervención en paritarias, conflictos laborales o lo que fuera, sí, que lo mismo, como decíamos con las universidades. No decís cierro la secretaría, quizás lo dicen igual, pero decís cierro la secretaría. Simplemente haces que deje de funcionar y después se jactan de que despiden trabajadores públicos y acotan las cuentas del Estado, como si esas 1.600 personas que trabajaban asesorando trabajadores en dependencia de la Secretaría de Trabajo no cumplieran efectivamente una función del Estado hacia la población. Entonces no es que esas personas, no sé el caso de cada uno, no conozco a los 1.600, ¿no? Pero digo, en términos abstractos, no es que esas personas no cumplen ninguna tarea y son ñoquis, sino que esas tareas que cumplen esta gestión neoliberal libertaria quiere que se dejen de cumplir, quiere que el Estado las deje de brindar. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vaciando distintas instancias. En la misma línea se abrieron retiros voluntarios en ANSES bajo el argumento de encarar una digitalización de los servicios, así que trabajadores de ANSES pueden ahora elegir tener el 90% de lo que les correspondería por indemnización y irse de sus puestos de trabajo. Mientras también el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo anunció, esto es dramático, anunció el final del programa Volver al Trabajo, va a terminar el 9 de abril y en vez de este monto escasísimo de 78.000 pesos que implicaba este programa, que además está congelado desde el inicio de los tiempos, en vez de eso van a darles a esos trabajadores vouchers para capacitarse, que podrán elegir, con los que podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación en todo el país, que no me quiero ni imaginar quién los da ni cómo se pagan, no lo sé, son solo suspicacias. Es lo que antes se conocía como el Plan Potenciar Trabajo, que era con lo que se sostenían un montón de trabajadores de cooperativas, trabajadores de la economía popular, que tenían una parte ahí de ingreso con la que poder precisamente organizarse e inventar su propio trabajo antes incluso de esta gestión, en el nivel de precarización y de trabajo informal que hay en Argentina desde tantos años, que es una de las grandes vergüenzas, en mi opinión, de gestiones peronistas. Bueno, no los trabajadores en sí, ¿no? Sino que esa cantidad de gente no acceda a un trabajo formal, a un trabajo con derechos plenos. Bueno, eso cuando asumió Petovelo se transformó en, ¿cómo se llama? El programa Volver al Trabajo, y ahora directamente lo cierra. Y hay 900.000 beneficiarios de ese programa que dejan de percibir esa suma que a la vez es irrisoria. Juan Grabois denunció que esto destruye directamente las cooperativas y en teoría el Estado se ahorra 80.000 millones de pesos, que hay que ver igual cuánto salen los tales cursos. Me parece bien que la gente se capacite, obviamente. Es como una falacia igual, porque capacitarte ¿para qué? ¿Para qué mundo? ¿Para qué trabajos? ¿Sí? Lo único que parece haber ahora en el mundo del trabajo es que el trabajo desaparezca.